La Unión Soviética era el país más grande del mundo. ¿Cómo dejó de existir? La Unión Soviética era un país que ocupaba 11 usos horarios. Un país tan vasto que cuando el sol nacía en una de sus fronteras, del otro lado todavía era noche cerrada. Un país que mantenía el ejército más grande del planeta. Miles de ojivas nucleares. Una bandera roja izada sobre una sexta parte de toda la tierra habitada del mundo. Y aún así, en apenas unos días de diciembre de 1991, ese país simplemente dejó de existir, sin una guerra, sin una invasión extranjera, sin un solo disparo decisivo que lo explicara todo. Hoy vas a descubrir la reunión secreta de solo 3 hombres que firmó, en la práctica, la sentencia de muerte de un imperio entero. Vas a entender el tratado que nunca llegó a firmarse y el golpe de Estado que ocurrió justo a tiempo para impedir esa firma. Y vas a escuchar la historia detrás de la llamada que, el 25 de diciembre de 1991, cerró 74 años de historia en cuestión de minutos. Quédate hasta el final, porque la respuesta completa involucra decisiones que casi nadie conoce. Y antes de continuar, si te gusta la historia real detrás de los grandes imperios que colapsan, este es tu canal. Suscríbete, activa la campanita y no te pierdas ninguna de las historias que vienen, porque esta apenas es la primera de muchas. Antes de entender cómo cae un gigante, hay que entender qué era realmente ese gigante. URSS significa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un nombre que describía, de forma casi burocrática, 15 repúblicas distintas, con idiomas, etnias y culturas diferentes, unidas a la fuerza bajo una sola bandera y un solo partido: Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán, Uzbekistán, Georgia, Azerbaiyán, Lituania, Moldavia, Letonia, Kirguistán, Tayikistán, Armenia, Turkmenistán y Estonia. 15 naciones que, en el papel, formaban una sola potencia, pero que, por debajo de la superficie, guardaban identidades que nunca dejaron de existir de verdad. Esa unión nació en 1922, levantada sobre las ruinas de un antiguo imperio zarista, atrasado y mayormente agrario, y en pocas décadas se convertiría en una de las 2 superpotencias que se repartían el mundo. Venció junto a los aliados en la Segunda Guerra Mundial, pagando un precio en vidas humanas que ninguna otra nación involucrada en el conflicto llegó a pagar. Lanzó el primer satélite artificial de la historia al espacio, puso al primer ser humano en órbita y construyó una máquina industrial y militar capaz de rivalizar, año tras año, con Estados Unidos. Por fuera, era la imagen perfecta de un imperio que jamás caería. Detrás de esa fachada de poder, sin embargo, algo ya se estaba pudriendo en silencio, y nadie dentro del Kremlin quería admitirlo en voz alta. A partir de los años 1960, algo empezó a cambiar de forma silenciosa en las estadísticas soviéticas. El crecimiento de la economía, que antes impresionaba al mundo, comenzó a desacelerarse, y a lo largo de la década siguiente, ese proceso se convertiría en lo que se conocería como la era del estancamiento, bajo el liderazgo de Leonid Brezhnev. El modelo de planificación central, donde el Estado decidía qué producir, cuánto producir y a qué precio vender, simplemente no lograba seguirle el paso a la velocidad de la innovación que ocurría del otro lado de la cortina de hierro. El resultado se sintió en la vida de la gente común. Filas largas para comprar artículos básicos, escasez recurrente de productos y una dependencia cada vez mayor de la exportación de petróleo y gas para sostener las cuentas del país. Una nación entera manteniéndose en pie, en gran parte, gracias a la suerte del precio del barril en el mercado internacional. Y ese detalle importa, porque esa misma fragilidad económica va a reaparecer, cada vez con más fuerza, en prácticamente todas las decisiones que la Unión Soviética tomaría de ahí en adelante.
Quiero saber tu opinión sobre esto. ¿Crees que un sistema económico puede sobrevivir ignorando señales de colapso durante décadas seguidas? Déjame tu respuesta en los comentarios, con algún ejemplo que conozcas de un sistema que insistió en no cambiar aún viendo las señales de ruina. Y mientras esa economía se consumía lentamente por dentro, el Kremlin insistía en sostener una carrera que el país, cada vez más, no podía pagar. Del otro lado del Atlántico, el presidente estadounidense Ronald Reagan llamaba públicamente a la Unión Soviética el imperio del mal y lanzaba una ambiciosa iniciativa de defensa estratégica apodada Guerra de las Galaxias, un proyecto que prometía un escudo espacial contra misiles soviéticos. Verdadero o no en su totalidad, el efecto práctico fue devastador para Moscú, que se vio obligada a invertir aún más recursos en una carrera tecnológica y armamentista que su economía, ya tambaleante, simplemente no podía sostener más. Mientras tanto, en Afganistán, desde 1979, tropas soviéticas libraban un conflicto largo, sangriento y sin victoria a la vista, un conflicto que sería conocido, no sin ironía, como el Vietnam soviético, y que se extendería hasta 1989, dejando pérdidas humanas profundas y un desgaste moral que corroía la confianza de la propia población en el gobierno. Un país tratando de parecer fuerte ante el mundo, justo en el momento en que se derrumbaba por dentro. Si estás disfrutando esta reconstrucción histórica hasta aquí, dale like ahora mismo, porque la parte más reveladora de este video está a punto de comenzar. Pero el golpe que realmente expuso, de forma pública e irreversible, las fracturas de ese sistema, no vino de un campo de batalla, vino de un reactor nuclear. En abril de 1986, uno de los reactores de la planta nuclear de Chernóbil explotó, liberando radiación a una escala que el mundo tardaría años en comprender por completo. La primera reacción de las autoridades soviéticas fue tratar de esconder la gravedad real del desastre, retrasando avisos, minimizando riesgos, controlando la información, como siempre lo habían hecho. Solo que esta vez el silencio tuvo un costo económico multimillonario para reconstruir y contener la zona afectada, un costo que la ya debilitada economía soviética apenas podía absorber, y un costo aún mayor en confianza, porque la población soviética, por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta con claridad de que el propio gobierno estaba dispuesto a poner la imagen del régimen por encima de la vida de las personas. Años más tarde, el propio Mikhail Gorbachov reconocería públicamente cuánto había acelerado ese accidente la necesidad de abrir el sistema por dentro. Hasta aquí, viste cómo este gigante se fue enfermando por dentro, poco a poco, casi sin que nadie lo notara. Pero lo que iba a pasar después cambiaría la historia del mundo para siempre. Porque el intento de salvar a este país es exactamente lo que terminaría destruyéndolo. Y esa respuesta está en la decisión de un solo hombre, que creía sinceramente estar arreglando el sistema, sin imaginar que, sin darse cuenta, estaba firmando el principio del fin. Si sientes que esta tensión va creciendo, deja un comentario rápido ahora. Eso ayuda muchísimo a que este video siga siendo recomendado a más personas que aman la historia. Al asumir el liderazgo soviético, Mikhail Gorbachov veía con claridad que el sistema necesitaba cambios profundos y apostó por dos reformas que quedarían marcadas en la historia: la perestroika, un intento de reestructurar la economía soviética, justamente esa misma economía que llevaba más de 20 años estancada, y la glasnost, una política de mayor transparencia y apertura política. La intención era clara: modernizar el país sin perder el control sobre él. Solo que el efecto colateral fue el opuesto al esperado. Al abrir espacio para la crítica, para una prensa más libre, para el debate público, el régimen perdió el control sobre relatos que antes eran simplemente silenciados a la fuerza.
Y dentro del propio poder soviético, comenzó a formarse un peligroso bloqueo político. De un lado, la línea reformista de Gorbachov, tratando de avanzar con los cambios. Del otro, la línea dura del Partido Comunista, que veía en esas reformas una amenaza directa a la supervivencia del sistema. Y en medio de ese estancamiento, crecía la figura de Boris Yeltsin, líder de la Federación Rusa, cada vez más popular y cada vez más dispuesto a desafiar directamente la autoridad de Moscú. Un gobierno central y un gobierno ruso, disputándose, en la práctica, el mismo territorio y el mismo poder. Aquí quiero escucharte a ti. ¿Crees que abrir un sistema cerrado de forma repentina puede ser más peligroso que mantenerlo cerrado? Deja tu opinión en los comentarios, porque esa discusión dice mucho sobre cómo se comportan hasta hoy los países en transición. Ese estancamiento dentro de la Unión Soviética, sin embargo, no se quedó aislado dentro de sus propias fronteras, porque las mismas reformas que dividían el poder en Moscú también estaban a punto de derribar, uno por uno, los regímenes que la Unión Soviética sostenía del otro lado de la cortina de hierro. Durante décadas, el muro de Berlín, levantado en 1961, fue el símbolo más visible de la división del mundo en dos bloques. De un lado el capitalismo occidental, del otro el socialismo sostenido por Moscú. Pero con la glasnost debilitando la censura y el control de información en toda la esfera soviética, los movimientos por la libertad dentro de los países satélites, como Alemania Oriental, ganaron fuerza como nunca antes. El 4 de noviembre de 1989, cerca de 500.000 de personas salieron a las calles de Berlín Oriental exigiendo reformas. Y días después, el 9 de noviembre, las autoridades de Alemania Oriental anunciaron, de forma casi improvisada, la apertura de las fronteras. Miles de alemanes orientales corrieron hacia el muro, y esa misma noche, lo que había dividido a una ciudad y a un continente por casi 30 años, simplemente se derrumbó ante las cámaras del mundo entero. Ese colapso no se quedó limitado a Alemania. Se propagó como un dominó por toda Europa central y oriental, derribando regímenes comunistas que, hasta poco antes, parecían tan sólidos como el propio Kremlin. Y fue exactamente ese ejemplo, esa prueba viviente de que un sistema impuesto durante décadas podía caer en cuestión de días, lo que llegó con toda su fuerza a las repúblicas dentro de la propia Unión Soviética. Estonia fue la primera república soviética en dar el paso decisivo, declarando soberanía estatal dentro de la Unión ya en noviembre de 1988, incluso antes de la caída del muro. Pero es después de noviembre de 1989 que ese movimiento cobra una fuerza completamente nueva. El 11 de marzo de 1990, Lituania fue más allá que todas, convirtiéndose en la primera república en declarar la restauración plena de su independencia. Y poco después, en junio de ese mismo año, la propia Rusia, bajo el liderazgo de Yeltsin, declaró su soberanía dentro de la Unión. Y lo que comenzó como un movimiento aislado, pronto se convirtió en un efecto cascada. Letonia, Georgia, Ucrania, Bielorrusia y otras repúblicas empezaron a reivindicar, cada vez con más fuerza, identidades étnicas y nacionales que habían sido reprimidas durante décadas bajo el paraguas soviético. El gigante que antes parecía un bloque único empezaba, en la práctica, a fragmentarse por dentro, mucho antes de que se firmara ningún acuerdo formal. Cuéntame algo. ¿Conoces algún país hoy que viva tensiones parecidas entre un gobierno central y regiones que quieren más autonomía? Deja esos ejemplos en los comentarios. Quiero mucho leer tu visión sobre esto. Ante esta presión creciente, Mikhail Gorbachov intentó una última jugada para salvar lo que aún quedaba de la Unión. Y esa jugada tenía nombre, fecha y una firma que nunca llegaría a ocurrir. En marzo de 1991, Gorbachov propuso un nuevo tratado de la Unión,
un documento que transformaría a la rígida Unión Soviética en una especie de unión de estados soberanos, más descentralizada, dando más autonomía a las repúblicas a cambio de mantener una presidencia, una política exterior y una fuerza militar en común. Se realizó un referéndum popular sobre esta propuesta, y cerca del 76% de los votantes que participaron votó a favor de preservar algún tipo de unión. Pero 6 de las 15 repúblicas, incluidas las 3 repúblicas bálticas, boicotearon por completo esa votación, negándose incluso a discutir la propuesta. Aún así, 9 repúblicas siguieron adelante, y la firma oficial de ese nuevo tratado quedó fijada para el día 20 de agosto de 1991. Solo que esa firma jamás llegaría a ocurrir, porque justo un día antes, en la víspera de lo que pudo haber sido un nuevo comienzo para la Unión Soviética, un grupo de comunistas de línea dura decidió que era hora de actuar, y lo hizo de la forma más drástica posible. El 19 de agosto de 1991, un grupo de comunistas de línea dura decidió impedir, a cualquier costo, que ese tratado fuera firmado. Mikhail Gorbachov, que estaba de vacaciones en su casa de Crimea, fue mantenido aislado, y la agencia oficial de noticias anunció al país que el presidente estaba incapacitado por motivos de salud. Mientras tanto, tanques bajaban por las calles de Moscú, y la sede del Parlamento ruso, conocida como la Casa Blanca, quedó cercada por blindados. Fue en ese instante cuando un hombre cambiaría el rumbo de los acontecimientos. Boris Yeltsin, presidente de la Federación Rusa, se subió a uno de los tanques y arengó a la multitud, denunciando aquello como un golpe reaccionario e inconstitucional y pidiendo resistencia popular inmediata. En los días siguientes ocurrió algo inesperado. Los soldados comenzaron a desertar en masa, negándose a cumplir órdenes de disparar contra civiles desarmados, y lo que debía ser una toma de poder rápida y decisiva se convirtió en un colapso total en apenas 3 días. Detrás de esa derrota también estaba una economía tan agotada que ya no podía sostener ni siquiera la lealtad de sus propias fuerzas armadas. Gorbachov volvió al Kremlin, pero regresó como un líder políticamente destruido, y el tratado que había negociado con tanto esfuerzo jamás volvería a retomarse, mientras Yeltsin se convertía, en la práctica, en el verdadero hombre fuerte del país. Imagina por un segundo que estuviste en Moscú ese día, dentro de la Casa Blanca cercada por tanques, sin saber si el día siguiente traería libertad o una represión violenta. Cuéntame en los comentarios qué crees que habrías hecho en una situación así. Y si esta reconstrucción te está atrapando hasta ahora, comparte este video con alguien que ame la historia, porque lo que viene a continuación es todavía más impactante. El golpe fracasó, pero el precio de esa victoria fue la propia Unión Soviética, que a partir de ese momento entraría en una cuenta regresiva imposible de revertir. Con el fracaso del golpe y el tratado definitivamente enterrado, una por una, las repúblicas soviéticas empezaron a declarar formalmente lo que ya sentían desde hacía tiempo. El 24 de agosto Ucrania declaró su independencia. El 27 de agosto fue el turno de Moldavia. El 30 de agosto Azerbaiyán. El 31 de agosto Kirguistán y Uzbekistán. El 9 de septiembre Tayikistán. El 21 de septiembre Armenia. El 27 de octubre Turkmenistán. Y el 16 de diciembre, la última de todas, Kazajistán. En pocos meses, un país entero se disolvió en 15 piezas distintas, cada una reclamando un pedazo de su propia historia. Fue en ese escenario que, el 8 de diciembre de 1991, los líderes de 3 repúblicas fundadoras de la Unión Soviética, Rusia, Ucrania y Bielorrusia, se reunieron lejos de los reflectores y firmaron un documento que declaraba, en términos formales, que la Unión Soviética había dejado de existir como sujeto de derecho internacional. Nacía ahí mismo, en ese mismo encuentro, la Comunidad de Estados Independientes, una nueva estructura para sustituir lo que antes era un solo país.
Y detrás de esa decisión política, una vez más, estaba la misma raíz de siempre. Repúblicas que ya no veían ninguna ventaja económica en seguir atadas a un centro que ya ni siquiera podía pagar sus propias cuentas. Mikhail Gorbachov, todavía presidente formal de la Unión Soviética, fue simplemente superado por los propios acontecimientos. Un jefe de Estado sin Estado que gobernar. Te dejo aquí una pregunta para reflexionar y responder en los comentarios. ¿Crees que decisiones tomadas por apenas un puñado de personas dentro de una sala cerrada pueden realmente cambiar el destino de millones de vidas de una sola vez? Quedaba solo un último acto, el más simbólico de todos. El 25 de diciembre de 1991, Mikhail Gorbachov apareció en cadena nacional para anunciar su renuncia al cargo de presidente de la Unión Soviética. Pocos instantes después, la bandera roja con la hoz y el martillo fue retirada del mástil del Kremlin por última vez, y en su lugar subió la bandera de la Federación Rusa. Ahí, en ese instante exacto, 74 años de historia llegaban a su fin. Una economía que dejó de crecer en los años 60, reformas que se salieron de control, un muro que cayó del otro lado de Europa y encendió la mecha final, un tratado que nunca se firmó, un golpe que fracasó, y 15 repúblicas que, una por una, decidieron seguir sus propios caminos. Todo eso se sumó hasta que ya no quedó nada que mantuviera al país en pie. Lo que antes era una sola nación gigantesca, se convertía oficialmente en 15 países independientes. Las consecuencias de esta ruptura, sin embargo, no se quedaron solo en el pasado. Siguen moldeando conflictos, tensiones y disputas de poder que atraviesan el mapa geopolítico hasta el día de hoy. Para cerrar, te dejo esta última pregunta. ¿Qué lección de este colapso crees que el mundo, hasta hoy, todavía no ha aprendido? Escribe tu respuesta en los comentarios. Quiero mucho leer lo que piensan ustedes sobre esto. Y si llegaste hasta aquí, suscríbete ahora a este canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like en este video, porque estas son exactamente las historias que van a seguir contándose aquí. Historias de cómo imperios enteros nacen, crecen y un día, en silencio, desaparecen.